Y miren, luego de su inauguración en 1973, las Torres Gemelas se convirtieron en el emblema de la Gran Manzana. No podíamos imaginar Manhattan sin la silueta de las dos torres en el horizonte, acompañado por el Empire State, que antes de eso tenía el récord como el edificio más grande de la ciudad. A casi 20 años del fatídico 9/11, recordaremos algunos datos del famoso complejo conocido como el World Trade Center de Nueva York. Y miren, vamos primero. El proyecto fue diseñado a principios de la década de 1960 por Minoru Yamasaki, asociados, y también cada torre gemela presumía 110 pisos de altura. Y vamos, para que nos demos una dimensión del tamaño de estos rascacielos, hagamos un comparativo. En México, la torre latinoamericana mide 182 metros, o sea que quedaría, si podemos abrir un poquito la toma, esto quedaría más o menos, si las torres gemelas están de este lado, vamos a ver dónde está la parte completa de las torres, a ver si podemos tener otro ángulo. La torre latinoamericana más o menos quedaría como aquí, como a la altura de donde estoy yo, ¿ok? La torre mayor, que está en Paseo de la Reforma, superaría por un par de metros la mitad de la estructura de las Torres Gemelas. Si aquí está la mitad, imagínense cómo se veía estando ya en Nueva York. Y justo, volviendo a Nueva York, la torre tenía unos pisos, primero la primera 106 pisos y 107 pisos, ahí estaba el restaurante Windows of the World, eso en la Torre 1. Y en la Torre 2, el famoso mirador Top of the World en el piso 107. En estos edificios también diariamente visitaban los 50,000 trabajadores y hasta 140,000 turistas, quienes quedaban maravillados al llegar y ver hacia arriba los 415 y 417 metros de altura respectivamente. Pero miren, la maravilla no solo estaba en lo que se podía ver. Las torres también estaban maravillosas en su interior. Contaban con un diseño innovador, al menos durante su construcción en la década de los 60. ¿A qué me refiero? El centro del edificio tenía un núcleo vertical de acero y hormigón en donde estaban colocados los elevadores y las escaleras. Cada piso estaba formado por un entramado de vigas de acero colocadas horizontalmente que partían del núcleo y se conectaban con las columnas de acero que se elevaban verticalmente para ofrecer a las paredes también el exterior del rascacielos y de esta forma distribuir el peso en cada piso que hacían estas columnas. Por eso era tan importante y aguantaban tanta altura. Estos soportes laterales evitaban que se torcieran. A la estructura de acero la recubrían de hormigón, que además servía como protector de vigas y columnas en caso de un incendio. Pero si esto fuera poco, cada uno de estos elementos estaban cubiertos también por una delgada capa aislante a prueba de fuego, recurso que desafortunadamente pusieron a prueba el 13 de febrero de 1975 durante un incendio que por fortuna no pasó a mayores. Pero, ¿cuáles fueron las causas exactas de que las Torres Gemelas no soportaran el choque de los aviones y se vinieran abajo? Es más, ¿qué dijo la ciencia acerca de las teorías de la conspiración que rodearon este atentado? Bueno, pues mañana les tendré todos esos detalles, Paco. Es impresionante, ¿te acuerdas, Paco? Estábamos en radio cuando una avioneta decían que había chocado con una de las torres y cuando estábamos tratando de entender lo que pasaba, el mundo cambió y vimos en vivo cómo el otro avión tocaba la Torre Gemela. Sí, la verdad es que fue un momento en donde además al no tener redes sociales todo era incertidumbre, si te acuerdas, no sabíamos qué es lo que estaba pasando. El internet podías meterte a algunos sitios que estaban pasando las noticias en vivo, como las cadenas norteamericanas, CNN, ABC, NBC, podías ahí tener un poco de información, pero tampoco ellos tenían mucha claridad y fue exactamente hasta que vimos el segundo avión, como tú lo estás mencionando, que se tuvo la certeza que había sido un atentado terrorista. Primero se hablaba de una avioneta, se habló incluso de un helicóptero y pues bueno, fueron momentos de mucha tensión los que se vivieron cuando sucedió esto con las Torres Gemelas. Y después de un par de horas, ¿te acuerdas, Paco, que el gobierno de Estados Unidos rompió todas las comunicaciones con el mundo? No entraban, no salían llamadas. Nosotros tuvimos ahí algunas llamadas que fueron las últimas. Después dicen que los controladores aéreos se tardaron más o menos 2 horas 40, 2 horas y media en limpiar todo el cielo porque justamente no sabían qué iba a pasar. Nosotros escuchábamos que de repente había pasado algo en el Pentágono, había pasado algo en Pensilvania. Sin duda fueron horas en donde no sabíamos si Estados Unidos iba a seguir siendo la potencia que era.
Así es, la verdad que es algo que revolucionó para siempre la industria de la aviación, la vida de todos los mexicanos, de todos los estadounidenses, de todos los habitantes del mundo, por supuesto, y además en este contexto, ¿no?, que se está dando también los juicios en contra de los responsables de los atentados en contra de las Torres Gemelas allá, que están presos en Guantánamo, y también se está llevando en Francia el juicio en contra de otros terroristas. Estamos en tiempo de hacer justicia, quizá tarde sin duda. Así es, y mañana, Paco, los detalles de ese fatídico 11 de septiembre, cuando estos aviones cambiaron al mundo. Muy bien, gracias, mi Quique. Sí, Paco.